comenzar. Recording in progress. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de el tema de las deidades, ¿verdad? Ayuda. Deidades nahuas, que de hecho pues hemos dicho que no es el nombre correcto, pero es un nombre, digamos, para hacerle propaganda al tema, ¿verdad? Porque los nombres correctos para nuestros señores y señoras, pues es ese, señores y señoras. También algo que olvidé decirles ayer hablamos un poquito del libro Mitos y Leyendas de los Pipiles de Izalco, ¿verdad? Es que si ustedes quieren conocer un poquito más sobre los señores que hemos platicado, y de hecho hay otras de las que no hemos platicado, mencionan también a la señora de las flores, dice también. Entonces, si ustedes quieren leer un poquito más, les recomiendo ese libro. Ese libro fue hecho por un alemán, ¿sí? El original salió en alemán hasta años después, añales después, se hace la traducción al español, ¿sí? Entonces, fue hecho por Schul Jena, se llama el señor, y yo con mucho gusto se los comparto, aunque creo que se los envié en el nivel uno, les había dicho, ¿verdad? Por si ustedes quieren leer un poquito Ejé. más Sí, yo de... lo estoy leyendo. de- Cuestión sí. interesante. Sí, bueno, vamos entonces a continuar o a comenzar. Ayer pues vimos varios personajes y ahora vamos a comenzar con Taksin Ejegat y con Papalut. Fíjense compañeros que bueno, Taksin Ejegat, creo que de Taksin Ejegat es de quien más hablamos en clases, porque pues Taksin Ejegat es el único señor que conserva su título de señor en la actualidad. Sí, como ustedes han escuchado, por ejemplo, o van a escuchar, la mayoría de otras deidades o seres superiores han sido degradados a brujos, han sido degradados, por ejemplo, Nanahuatzin, dicen es bruja, o los huracaneros son espíritus, son espantos, van a escuchar ahora en algunos casos. Entonces, esto es, como habíamos hablado, producto de la iglesia, ¿verdad? Sí, de cierta manera como que se satanizó el cargo que estos tenían o su forma, su esencia, y fueron degradados a espantos, a brujos, a espíritus, ¿sí? Pero Taksin Ejegat es todo lo opuesto a esto, porque mientras que otros casi los desaparecieron por completos o fueron degradados, de Taksin Ejegat no pudieron deshacerse. Taksin Ejegat sigue siendo llamado Taksin Ejegat en la comunidad, ¿sí? Los abuelos se refieren a él como Taksin Ejegat. Pienso yo que esto es o fue más complicado deshacerse de él porque es un elemento de la naturaleza que se ve a diario, ¿verdad? A diario se siente, a diario usted no lo puede ver, o sea, pero puede ver el efecto que este provoca. Entonces, probablemente por esa razón no se perdió, ¿sí? Su historia o no se le degradó. Ahora, fíjense que eh, dentro de, dentro de la narrativa o dentro de las historias que cuentan los abuelitos, existe una historia muy interesante que se las voy a resumir, pero esta historia definitivamente la vamos a escuchar de Nancy Sixta o del Taxi en el día viernes completa, porque es una de las historias más bonitas. Resulta que había una pareja de novios, dicen, ¿verdad? Entonces, resulta que a la muchacha la secuestran, se la llevan y era hija de un rey. La cosa es que este muchacho, el novio que queda preocupado, va y busca a la muchacha, pero resulta que se la habían llevado más allá del mar. Esta historia también para los que se conectan a las asesorías ya la ha contado en este trimestre, la contó Taxin Renato en la noche. Entonces, creo, bueno, tarde también, supongo, vea, porque cuentan las mismas historias. Entonces, resulta que estas, eh, este muchacho se queda muy triste por su novia y va a buscar ayuda. Y dentro del camino dicen que se le aparece un muerto. Eso es bien interesante porque el muerto no tiene nombre. Es
es un caso raro, ¿vea? Se le aparece un espíritu de un muerto que dice que al señor lo habían matado, pero este muchacho, el novio de la princesa, le había dado sepultura. Eso es lo que cuentan. Entonces, la cosa es que este muchacho, con la ayuda del muerto, le dicen, mira, allá vas a encontrar a Taksin Ejegat y pues tenés que ir con él y pedirle ayuda para que te cruce el mar, para que puedas llevar a donde se llevaron a tu novia, a la princesa. Entonces resulta que va a buscar ayuda y al llegar al lugar donde el muerto le había dicho, el espíritu, el tunal del muerto le había dicho, le recibe Nansin Papalut, ¿sí? La señora mariposa, la Nansin Papalut. Entonces resulta que Nansin Papalut le dice que quiere, ¿verdad? ¿Qué necesita? Y el muchacho le explica, mire, necesito cruzar el mar porque allá está mi novia y me han dicho que Taksin Ejegat pues me puede llevar hasta el otro lado del mar porque tiene la capacidad de ir donde él quiera, ¿verdad? Entonces le dice la señora, eh, voy a platicar por vos, ¿sí? Pero necesito que te escondas. Dice que habían unos peroles grandes, unas cacerolas grandísimas, porque ellos eran gigantes. Entonces se esconde, lo esconde al humano debajo de un perol, dicen los abuelos, y bueno, esperan a que llegue Taksin Ejegat. Le dice, no salgas hasta que yo te avise, porque si no Taksin Ejegat te va a comer, mi hijo te va a comer. Entonces resulta que Taksin Ejegat llega, se oye el aleteo grande de alas, dice, llega, y desde que llega se oyen los suspiros de él. Dicen los abuelos. A carne humana, huele aquí, ¿sí? Y resulta que el muchacho escondido y nervioso, vea, debajo del perol, y la mamá trata de calmarlo y le dice, no, hijo, acá no hay humanos, te voy a dar comida, descansar, y pues Taksin Ejegat se relaja. Después de un rato de haber comido y de haber descansado, le dice Nansin Papalut al humano, ¿verdad? Ya puedes salir, puedes hablar con mi hijo, porque ya está más tranquilo, ya no tiene hambre, no te va a hacer daño. Y resulta que, bueno, el humano se presenta ante Taksin Ejegat y le dice que lo está buscando porque él sabe que Taksin Ejegat pues puede ir donde él quiera, él se mete donde sea y puede llegar hasta donde él no puede llegar. Taksin Ejegat le dice que sí, que con mucho gusto lo puede llevar, pero le da una condición. Le dice, yo sufro de mucha hambre, me da demasiada hambre. Y como ves, pues yo voy a ir volando y pues yo no voy a parar porque vamos a ir en el mar y no voy a parar para buscar comida. Tenés que llevar bastante carne, suficiente carne, y cuando yo te diga carne, tenés que dar carne. Y si se te acaba la carne, pues el siguiente bocado vas a ser vos, le dice, ¿sí? Es decir, que se lo iba a terminar comiendo. Entonces el muchacho se prepara y pues emprenden el viaje, ¿verdad? Para el otro lado del océano, llegan, finalmente pues el muchacho logra salvar a la muchacha porque la iban a casar con otro muchacho y bueno, más detalles de eso pues lo vamos a conocer el día viernes, pero es una historia muy, muy, muy bonita. Bien, regresando acá, la historia que se maneja de estos dos personajes es bastante curiosa, ya que, ¿sí? Primero podemos ver las características de Taksin Ejegat en un códice, ¿sí? Lo interesante es que en la historia dice carne al pico, ¿sí? Y tiene dientes, tiene picos pero tiene dientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le gustaba comer carne, ¿sí? Tiene una apariencia de pájaro, ¿sí? Y tenemos la apariencia también de Nansin Papalut, que vamos a ver cómo describen los abuelos a estos seres, cómo se los imaginan ellos. Me han dicho mis abuelos que Don Norte es un hombre, él es espíritu, pero era un hombre enorme, grande, grande. Él tenía alas muy grandes, tenía cabeza
de ave. Y él comía carne humano. Entonces él tenía grandes dientes, pero grandes dientes muy grandísimos, porque como es un animal. Y él es el que comía carne humana. Muy bien, vamos a ver ahora la descripción de Nancy Papalu. La mamá de Don Norte es una mujer, ella tiene alas, ella es una mariposa, tiene cara de mujer. También es espíritu, una anciana, con el pelo largo y casi arrastraba el pelo de la señora. Y ella nunca se veía peinada, toda la vida, el pelo bien alborotada. Así era la señora, era una anciana. Y tenía la cara también, cara de mujer, pero era bruja. Bien, acá yo lo interesante que he hecho para que ustedes vieran es que coloqué las imágenes de códices precolombinos, códices antiguos, que estamos hablando de cómo se representaban a estos seres hace 500 años. Y si ustedes escuchan la característica que ellos tienen en la actualidad, siguen imaginándose tal cual y como eran antes. Algo controversial, diga Jairo. Jairo tiene la mano levantada, Yo diga. tenía la cuestión, Tamastiani. Yo tenía la cuestión de que si Papalut es la misma que Itzcueye o Itzcueyat, que se da a veces en libros, la nombran también Itzpapalut aquí en El Salvador, porque yo había leído de que ella Ujú. Sí, era diga. considerada la esposa de Quetzalcóatl, De que eh, y aquí sale como la madre de él, entonces no sé sí, si es la misma o está fíjese que, cambiado. bueno, de Quetzalcóatl realmente en El Salvador historias no se encuentran. Vamos a ver más adelante que hay petrograbados de ella, pero es diferente Itzcueyat a Itzpapalut. Entonces, porque en México, en la mitología mexicana, sí está Itzcueyat, que sería como la falda de obsidiana, que si no estoy mal es la esposa de Taluc, y está Itzpapalut, que en este caso realmente no sé a quién la asocian. Acá lo interesante es que como vemos a Itzpapalut, la vemos como una madre intercedora. Sí, no sé si esta es correcta la palabra, pero justamente a Itzpapalut, ¿sí? Si ustedes se ponen a investigar un poquito sobre Itzpapalut en México, ¿sí? Es una de las representaciones que al parecer se toman para la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Y en la historia es una mujer que está a favor de los hombres, que intercede por un humano. ¿No le suena parecido esa intersección que hace? ¿Sí? Entonces, es bastante interesante. Aquí aparece como una mujer pacífica, una mujer buena, a diferencia de cómo lo es en México, porque en México Itzpapalut representa a la señora de la guerra. Esta es una señora guerrera. Algo también muy curioso es que acá la mariposa, ¿sí? Está muy bien pensada en la historia porque una mariposa aletea y aletea y produce aire. Es la mamá de Taksin Ejegat porque es la productora de aire con su aleteo en las alas. Y bueno, de esto sí es un poquito como controversial, ¿verdad? Pero sí son dos seres totalmente, digamos que diferentes. Está Itzcueyat e Itzpapalut. En este caso, pues sí, es otra señora. Y como les digo, muchas veces se le atribuye también a este personaje como, eh, como una, sí, como una inspiración para la Virgen que hoy conocemos, ¿vea? No sé si tendrán alguna otra pregunta. Ayush. Sí. Y es bien poquito Eso, lo que se aparece de ella, ¿verdad? Diga, ¿no? eso. Bueno, vamos a Me han seguir dicho mis También
regresando o profundizando también un poquito con lo del viento, fíjense que la devoción, por así decirle, de Taksin Ehega también se perdió hace muy pocos años. Vamos a escuchar sobre una tradición que se perdió recientemente. Antes las señoras de Santo Domingo se reunían 25 personas, señoras, y se montaban sobre de una vara. Ellos decían que a caballo ellas allí carrera y carrera en los lugares donde han sacado las siembras y cantaban. Decían ellos, Antutiktakuya tipampa nejegat. Y decían, guin din din, guin din din, guin din din, an wits te pejegat, guin din din, an wits te pejegat. Dejaron de cantarle porque sucedió algo, una señora, como usaban caites, y ella así andaban y se resbaló una señora y le traspasó un tronco del maicillo que han dejado, porque eso se corta y queda un tronco. Y entonces la señora allí murió. Eso fue el miedo y dejaron de cantarle a los norte. Bien, como escuchamos, pues Nancy Sixta nos narra o nos cuenta una tradición muy conocida en el pueblo también, una danza que se le preparaba a Taksin Ejegat y que pues lastimosamente se dejó de hacer porque alguien murió, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que la devoción o el seguimiento que se le hacía a Taksin Ejegat es relativamente reciente. ¿Cuántos años? 80 años, póngale 100 años, ¿sí? Que se le deja de hacer rituales o hacer danzas. Por esa misma razón, Taksin Ejegat sigue siendo Taksin hasta la actualidad, ¿vea? No pudieron con Taksin Ejegat. Ahora, también, cuando nosotros hablamos sobre el clima y vemos a Taksin Ejegat, yo entiendo que también se le atribuyen elementos vivos como si fuera una persona. ¿Por qué? Porque recordemos que es un señor, ¿vea? Taksin Ejegat dice, por ejemplo, Pewa Witzne Ejegat, comienza a venir él, ¿verdad? ¿Y quién es él? Pues es Taksin Ejegat. Witz es el verbo venir. Él viene o ella viene. ¿Sí? Si yo vengo, Nahaniwitz. Si tú vienes, Tahatiwitz. Si él viene, Yahawitz. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de él como un ser humano, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, otra oración en donde dice, Nejegat muyagualúa guantescu. ¿Sí? El viento se hace yagual y sube, dice, y trepa, describiendo lo que es un remolino. Shigita nejegat muyagualúa guantescu. Mira cómo el viento se hace yagual y sube. Hacerse yagual es que se hace círculo, vea, que da vueltas, ¿sí? Vemos que se le atribuyen elementos vivos. Esta frase también, no sé si se recuerdan, pero se las mencioné cuando vimos el tema del tunal y del ijiu. En náhuatl se dice puputuga, ajuya puputuga ne ijiu nejegat, cuando eh, sentimos un olor así de repente, vea, que usted dice, ay, cómo me recordó a tal persona, o cómo me recordó a tal comida, o a tal cosa, ¿verdad? Pero no hay nadie más con usted. Entonces usted dice, qué rico huele el aliento del viento, se dice en náhuatl. Sí, es como que Taksin Ejegat le pasó echando el juelgo, diríamos a los salvadoreños, vean. Le pasó haciendo así, le echó su aliento. Entonces, esa es la explicación de cuando se perciben olores extraños, cuando se perciben olores que no deberían de estar ahí en algún lugar. Vea. Se le atribuye a que Don Norte pasa por ahí. Otro dato interesante también es que solo las cosas vivas tienen ijiu y Ejega tiene ijiu. Entonces se le está considerando totalmente como un ser humano. Vea. ¿Sí? Una piedra no tiene ijiu, un elemento así inerte como tal no tiene ijiu, pero Ejega sí lo tiene como si fuera un humano.
Y tenemos una historia acá pequeñita porque Ehegat, pues lo conocemos como un señor, ¿verdad? Pero Ehegat también tiene su lado pleitisto. Y vamos a ver este pequeño video en donde vamos a ver cómo Ehegat se pelea, ¿sí? Todo esto es todos los años con otro señor, el señor Taluk, que sobre Taluk hablamos ayer. Vamos a escuchar. Cuenta la leyenda que cada año por estas fechas dos grandes señores del cielo se preparan para una batalla épica. La gran pelea entre Taxin-Hegat, el señor del viento, y Taxin-Taluk, el señor de la lluvia. Estos poderosos espíritus han sido amigos durante siglos, pero cuando llega octubre, algo especial sucede. Taxin-Hegat comienza a sentirse encerrado y quiere ser libre otra vez, ya que Taluk, los huracaneros y la Cuyancúa han dominado el clima por varios meses durante el año. Por eso, Taxin-Hegat quiere correr sin límites por la tierra. Entonces comienza la gran pelea. Durante todo el año, Taluk, el señor de la lluvia, ha reinado en los cielos. Ha sido generoso, enviando sus gotas de agua a los ríos y campos, llenando los ríos y haciendo que el maíz y el frijol crezcan fuertes. Pero cuando llega octubre, Taxin-Hegat comienza a sentir que su turno ha llegado. Quiere correr entre los árboles, bailar entre las montañas y silbar entre los barrancos. Se dice que un día de octubre, mientras Taluk duerme tranquilamente en su nube, Taxin-Hegat decide sorprenderlo. Se acerca cuidadosamente y sopla con mucha fuerza. Y las nubes de Taluk comienzan a moverse y las gotas de agua caen con fuerza como si Taluk estuviera asustado. Taluk despierta y al ver a su amigo viento le grita: Taxin-Hegat, aún no es tu tiempo. Yo todavía debo cuidar a la tierra con mis lluvias. Pero Taxin-Hegat, terco y valiente, insiste y le dice: ya es tiempo de que yo vuelva a correr por los campos. Déjame pasar, Taluk. Y sopla aún más fuerte, los árboles se inclinan ante su fuerza, el polvo se levanta de los caminos y las olas del mar empiezan a bailar con el viento. Los niños de El Salvador miran al cielo y elevan sus piscuchas y ven como las nubes se mueven rápidamente como si estuvieran huyendo. A veces Taxin-Taluk logra volver con sus lluvias, cubriendo la tierra con un suave manto de agua. Pero Taxin-Hegat, decidido a ser libre, regresa aún más fuerte, retumbando por todo el cielo, levantando las hojas y haciendo girar los remolinos de polvo en los caminos. Los abuelos dicen que esta batalla dura hasta que Taluk acepte irse por un tiempo. Solo entonces Taxin-Hegat quedará tranquilo, corriendo libremente y llenando de vida el verano que está por venir. Por eso, si escuchan al viento soplar y ven a las nubes huir, recuerden que es la gran pelea entre Taxin-Hegat y Taxin-Taluk. Muy bien. Ahí está. No sé si ya habían visto este video. Ayer les envié varios también, por si querían escuchar un poquito más sobre las historias de ayer. Les mandé las historias narradas en náhuatl, por si querían escuchar un poquito más de los otros señores. ¿Vea? Esta historia también que yo les acabo de mostrar es una adaptación, porque recuérdense que en náhuatl o en la comunidad los abuelitos no hablan de Taluk como tal, ¿sí? Por ejemplo, en la historia original los abuelos dicen: Ehegat pelea con el agua, Ehegat pelea con la lluvia, ¿sí? Porque prácticamente los rastros de Taluk desaparecieron totalmente, ¿vea? ¿Cómo sabemos que Taxin-Taluk existió? Por las figuras que se han encontrado, por los petrograbados que se han encontrado, pero hasta ahí, ¿sí? No tenemos más indicios o más historias sobre él, y lo que se escribió en algunos libros como Mitos y Leyendas de los Pipiles de Izalco, ¿vea? Entonces no hay más, solo que aquí le dimos un nombre a la lluvia como Taxin-Taluk. Esa es la única diferencia o aclaración que quería hacer. Sí, esta es la explicación de los vientos de octubre. ¿Qué les parece? ¿Ya habían oído la historia? Eso. Eso. Sí, algunos sí. Yo quizás un Bueno, pedacito,
pedacito. ¿Sí? Un Ah, ya. pedacito, porque Sí. mi abuela, siempre que iba a llover y no queríamos que lloviera, nos decía, soplen bichos para que se vaya la lluvia. Y siempre nos estaba diciendo así, y ella literalmente soplaba para que se fuera la Claro. lluvia. Sí, 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 Qué le bonito. ayudaban a Tati Hegat. Sí, muy bien. Bueno, gracias por compartir. Bueno, vamos a hablar ahora sobre los temblores. Fíjense que con los temblores hay varias ideas encontradas. ¿Por qué? Porque por ejemplo, en la mitología nahua mexicana, yo siempre me refiero a ellos porque en México la documentación de las deidades nahuas está más documentada, ¿sí? En El Salvador, lastimosamente, es bien poca la información que tenemos. Esto que ustedes están viendo acá es algo que yo he ido investigando con los años. No lo he sacado de un libro o de nada. Lo hemos sacado de la experiencia y de las pláticas que hemos tenido con los abuelitos, ¿vea? Entonces, prácticamente con los temblores hay un gran problema porque muchos de los abuelos afirman que los temblores son hechos por Taksin Ejegat, ¿sí? Y otros afirman que son los mismos huracaneros, ¿sí? Como vemos, son dos seres. La semana pasada, ayer estuvimos hablando sobre los huracaneros. ¿Vea? ¿Se recuerdan? Los huracaneros también tienen un buen control del clima, porque ellos dominan el agua que va a caer a la tierra, se llevan el agua de los ríos y mares al cielo, hacen los truenos, ¿sí? Hacen los vientos de la tormenta, ¿sí? Entonces tiene sentido. Y Ejegat, pues sabemos que él hace los vientos. Como sea, tiene que ver el viento dentro de los temblores. Vamos a escuchar las dos teorías en donde son los huracaneros y donde son o donde es Taksin Ejegat. Vamos a escuchar las dos versiones. Los niños huracaneros, ellos estaban sueltos, según la palabra, ellos estaban sueltos, pero como no obedecieron, ellos se desobedecieron, muy malcriados, porque cada ratito temblaba, pero temblaba porque ellos estaban sueltos. Ya eran hombres. Entonces, como ellos eran dos, quizás ellos de gusto sentían, para ellos era gusto andar temblar y temblar la tierra porque temblaba mucho. Entonces, vino otra vez, los encadenaron, los agarraron y los encadenaron porque eran desobedientes. Eran los dos niños que salieron en el morro. Entonces, por eso es que ya no tembló demasiado como ellos querían, que la tierra solo temblando pasaba. Ahora tiembla, pero solo cuando Dios quiere que tiembla. Ellos están sumergidos a lo que les ordenaron. Ahora ellos están encadenados y no pueden hacer más lo que ellos quieran hacer. Muy bien. Como vemos, esto es bien interesante, ¿vea? Porque Nancy Sixta dice, son estos muchachos que nacieron del morro. ¿Se recuerdan? Ayer estuvimos hablando que Nanahuatzin cortó un morro, lo partió, y de ese morro salieron dos niños, ¿vea? Que cuando crecieron se volvieron en los huracaneros, ¿sí? Entonces, algo que se me olvidó decir ayer, los huracaneros tienen muchos nombres en diferentes pueblos, pero son conocidos en todas partes. En Santo Domingo de Guzmán se les conoce como arbolarios o huracaneros. En los mitos y leyendas de los pipiles de Izalco, menciona que en Izalco son llamados tepehuas, ¿sí? Y fíjense que tepehua viene de atepehua, sí, vamos a ver, sí, de atepehua, que significa mojar, ¿sí? Y es cabal el trabajo que ellos hacen, ¿vea? Su trabajo es mojar a la gente cuando está lloviendo, ¿vea? Ellos son los que tiran el agua. En Nicaragua entiendo yo que se llaman, ¿cómo se llaman en Nicaragua? Manahuas.
en México se les llama tlaloques, ¿sí? Y si no estoy mal, ayer también creo que Samuel nos compartía el nombre, que serían como los pájaros trueno, algo así, creo yo que mencionó Samuel ayer en los... Sí. Bueno, pero en todas partes se conocen a estos seres y Samuel está hablando de las creencias de Canadá. Entonces es bien interesante cómo vemos que hay estos hombres pájaro, estos hombres voladores que también interfieren de alguna vez en el clima, ¿verdad? Entonces, son los mismos que dejan las heces en la milpa que contábamos ayer, son los mismos que hacen destrozos en las milpas y los que se espantaban con los caracoles, ¿verdad? Entonces, aquí está como una historia del por qué tiembla, es porque ellos brincaban, danzaban y hacían temblar la tierra. Ahora, vamos a escuchar otra versión en donde realmente a los temblores se producen gracias al viento, dice. Vamos a escuchar. Ne chuchuletket ne tutego ya hata su kualani tua pero al tuktia ne at pal weti so tawa ne testiquini ne ujustot un akal nemit ne kone ne tigusti orias ne gantipanot gampewa chilega ne tal gune hueche ne gascal Tayuwa tiaga yaugita hasta gantatwea sene tastagame igual que tiaugiste ne mismigine palituga yaktuka yenatga gan pewate ne sosurneat hueche un ticuine ne callegasco con esta chilega netal que mansoso les chilega hueche negascal Untaya huele de andatka. Sa tainaga tenemet ya wishteat na mismigine yitugat. Bien, al principio Nancy Fidelina nos cuenta, ¿verdad? Dice, Dios no está enojado con nosotros cuando tiembla, dice ella, porque, bueno, primero pensó en Dios, ¿verdad? Dios no está enojado cuando tiembla en la tierra. Y luego comienza a contarnos, dice, cuando comienza el invierno, cuando comienza a llover y da mucha agua, ¿sí? El agua ablanda la tierra, dice ella. Después, ¿qué es lo que sucede? Después de que ha llovido muchísimo, pues comienza a temblar. ¿Por qué? Porque viene el viento, dice ella, ¿sí? Después de la lluvia, viene el viento y ahí vienen los temblores, dice, ¿sí? Y luego nos comenzó a contar de que, pues, ¿qué pasa cuando pues ha temblado? Que hay muchas casas que se caen, que hay gente que queda debajo de las casas y que, pues, ¿qué les queda hacer? Ayudar unos a otros para, aunque sea, sacar los cuerpos y darles su sepultura. Eso es lo que Nancy Fidelina nos estaba contando, pero el detalle aquí, ¿verdad? El ganchito, lo importante es cómo es que ella dice, viene la lluvia, ¿sí? Y pues vienen los temblores. Ahora, a mí me parece algo bien interesante porque recuérdense que viniendo el invierno, prácticamente Taksin Ejegat se va o queda en algún lugar donde nosotros no sabemos. ¿Qué pasa si Taksin Ejegat se vuelve prisionero, vea? ¿Sí? Porque acordémonos que durante el invierno Taksin Ejegat no está presente. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué pasa con los huracanes, con el viento? Ese viento ya lo hacen los huracaneros, ya no pertenece, ya no es trabajo de de Ejegat. Entonces, Ejegat solo está libre en verano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si ese Ejegat tratando de salir de la tierra o luchando, verdad? Son teorías, nomás las que les estoy diciendo. Vamos a escuchar otra historia en donde nos mencionan también a Taksin Ejegat como causante de los temblores. Que antes decían las señoras que mucho llovía, la tierra se ablanda y como antes solo de horcones, donde llovía, venía
el norte, después del norte, empieza a temblar la tierra y caen las casas. Y los que están así la Ahí está. Bueno, entonces acá les dejo como dos explicaciones o dos causas, ¿verdad? De quiénes son los que forman los temblores en El Salvador. Fíjense que en la mitología mexicana, siempre les voy a ir haciendo la comparación. En la mitología mexicana, quien hace los temblores es Tepeyulu, se llama allá le llaman Tepeyolot. En El Salvador, la única vez que se habla sobre este personaje es en la historia del Tacuacín. ¿Sí? No sé si se recuerdan que en la historia del Tacuacín se les contaba, yo creo que esto hablamos en el nivel 1, creo que todos lo han oído alguna vez, que estaba el Señor del Cerro. ¿Sí? En la cosmovisión nahua mexicana, el Señor del Cerro es quien hace los temblores. ¿Sí? Acá, en la única ocasión en la que se menciona al Señor del Cerro es en la historia del fuego del Tacuacimbe. El Señor del Fuego es el único que tenía acceso al fuego y es el que no le permitía el paso a los animales ni a los humanos a obtener el fuego. Pero el Tacuacín pues fue más listo y logró conseguir el fuego. ¿Verdad? Entonces, se los menciono, pero no se sabe nada más de este Señor del Cerro en El Salvador. Solo se menciona que él era el que cuidaba el fuego, ¿verdad? No se menciona nada más, no se dice si otros trabajos que él tenía, ¿verdad? Entonces, acá en El Salvador es más atribuido a Taksin Ejegat y a los huracaneros la producción de temblores. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? Ujú. Sobre ¿Sí? Diga, de Jairo. primero. Bueno. Adelante, quien quiera preguntar primero, dele. Bueno, Jairo, dele. Bueno, es sobre Tepeyulo, Ajá. porque bueno, yo he leído varios más ensayos que investigaciones Ujú, u otros escritos independientes así sobre digamos, las deidades, los señores aquí en El Salvador. Normalmente no veo que se mencione al que en México llaman Tezcatlipoca, que es el espejo humeante. ujú, Sí he visto de que a Tepeyulo o a Tepeyolotl, que en México es considerado como Tezcatlipoca, convertido en fiera o en animal. Igual otro aspecto que me acordó sí, a Tezcatlipoca fue cuando mencionaban Nantzin y el Taktzin al Huachaque, porque el mismo ujú. Tezcatlipoca tiene un aspecto llamado Chalchiutotolin, el, El, del, el, el, el chumpe sí, de jade o ajá, turquesa, algo así. Este, ujú, pero, o sea, es como que está presente, no sí, directamente. sí. No No, sé y de si hecho de él hay vamos a hablar más al final explícito porque sobre sí hay Tezcatlipoca. petrograbados en El Salvador de él. Sí hay, Ah, bueno, en no esta sabía. clase viene. Sí, sí, Bueno, viene. Payush. Bueno, ¿y alguien más tenía una pregunta? No hay historia sobre él, no hay nada sobre él, pero sí está en piedra. Ya vamos a ver. Bueno, vamos a que avanzar. Los antes niños de Bien, perdón, en este caso, esta frase nos va a permitir hablar sobre el señor Sol, ¿sí? En México a este señor se le conoce como Tonatiuh, ¿sí? Que viene de Tunal más Tiut, ¿verdad? Prácticamente como el sol sagrado o el dios sol, como lo quieran traducir, ¿sí? En El Salvador no hay historia sobre él, pero hay vestigios que podemos ver en donde al sol se le consideraba un ser. Y de hecho hasta tenemos una canción. Acá hay una frase muy interesante.
Cuando está lloviendo con sol en náhuatl se dice Munamictianemasat. Literalmente eso significa que se está cazando el venado. No tiene nada que ver con la lluvia, no tiene nada que ver con el sol, no tiene nada que ver con el agua, nada. ¿Verdad? Entonces es una frase. Pero lo curioso acá es que dicen Tachia netunal, Wangimaga Anga Munamictianemasat. Tachia, nosotros acá en este contexto lo traducimos como alumbra, pero realmente tachía significa ver. Si yo nací con la capacidad de ver, con la visión, yo digo Nahani tachía, yo miro. Tajati tachía, vos mirás. Yaha tachía, él mira. Si el sol nos puede ver, es porque está alumbrando, es porque el sol nos está pegando directamente, ¿sí? Entonces le están dando una característica al sol que nos ve, ¿sí? Y pues acá dice, bueno, el sol nos está viendo, el sol está viendo, dice. Y él da agua. ¿Quién es él? Ya vimos la clase pasada que era Taxintalu. Quizás está cazando el venado. El sol y Taluk haciendo una actividad rara y es lo que nosotros conocemos como que se está cazando el venado. Ahora, digamos, usted dice, para mí eso no es suficiente, que el sol tenga ojos, que mire, está bien. Tenemos una canción en donde se le menciona claramente al sol como nuestro padre, ¿sí? Entonces, esta canción ha sido documentada. Esta canción se llama Ganga Lagitunal. Arriba dice Tutegutunal porque es una canción para nuestro padre sol. Y esta canción fue documentada por María de Barata en El Salvador. No es de María de Barata, porque hay mucha gente que dice, la canción de María de Barata. No, María de Barata la documentó en su libro Cuscatlán Típico. María de Barata la cantó con el coro, creo que es la Orquesta Nacional o el Coro Nacional en aquel entonces. Estamos hablando de allá por los años 30. ¿Sí? Entonces, no es canción de ella, ¿sí? Aclarando, esta canción se ha documentado en México, ¿sí? Allá, es igual prácticamente, vea, Can, Calaki, Tonali, ¿sí? Pueden escuchar la melodía, si es posible se las comparto después de la clase. La versión mexicana es idéntica a cómo se canta en El Salvador o cómo se documentó en El Salvador. Pues creo que podemos hacer un ejercicio y podemos cantar la canción. Esta canción, fíjense que la recuerdan mucho algunos abuelitos o personas mayores porque dicen que incluso en las escuelas se enseñaban allá hace añales, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen, yo no sé náhuatl, pero me acuerdo de una canción que cantaba mi abuela y comienzan a cantar el coro de esta canción. Fíjense que como tal esta no es una canción, también hay que aclarar, este es un lamento. María de Barata dice que es un lamento. Esta canción usted en YouTube ya la encuentra hasta en versión bailable y más alegre. Y esto es porque la gente que la ha cantado pues ni se ha dignado en buscar la información de la canción o la traducción de la canción. Sí, esto es una cosa triste. Esto es como de que vayamos a un velorio y lleve usted un cumbión, ¿verdad? Así de irrespetuoso se vuelve. María de Barata nos dice que esta canción o este lamento se declamaba o se cantaba cuando no había sol o cuando el sol se estaba ocultando. María de Barata cuenta también que las personas de Izalco, cuando el sol no salía, parecían que estaban tristes, como que si estuvieran de luto, dice ella. ¿Sí? Era una tristeza tan grande que invadía sus corazones, sus cuerpos, que expresaban este lamento, porque no querían que el sol, que el Padre Sol, se fuera. Entonces, si quieren, vamos a intentar cantar esta canción. En la parte de abajo está
la letra en español y pues me siguen. Voy a cantar la primera línea y me ayudan ustedes con la primera, después con la segunda y así sucesivamente. Dice así. Gangalagitunal tutegu, netgugua, netgugua. ¿Van ustedes con la misma? Gangalagitunal nuyulu, nuyulu, migiane mitunal tit. Metnegi nemi metznegi, tunaltit, tunaltit, tunal mashu. Nuyulu, nuyulu, chuga, tunaltit, tunaltit, tunal mashu. Mashuti yahkia tunal. Muy bien. Bueno, ahí estamos. Como les decía, ¿verdad? No hay nada sobre escrito o contado sobre, en este caso, el Señor Sol, pero tenemos esta canción en donde lo nombramos Padre, ¿sí? Nuestro Padre, ¿verdad? Y pues también en la frase que les comentaba, eso es lo único que tenemos del Taksin Tunnel, pero existe, ¿verdad? Hay historias, hay vestigios de que fue una figura también importante. Bien, tenemos ahora otro señor, otro personaje importante que es el Tzitzimit, ¿sí? A un lado está cómo era representado en el Códice Magliaviciano. Magliaviciano. Ahora, resulta que voy a contarles un poquito de la historia del Sisimite. El Sisimite es uno de los personajes más temidos en la cultura náhuatl en El Salvador. El Sisimite en la cultura náhuatl mexicana resulta que es la deidad del miedo. Mismo miedo que en El Salvador también se le sigue dando, ¿verdad? ¿Sí? El Sisimite dicen que es un ser, muchas abuelas dicen que es un hombrecito negro, 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 como que es mono. Otras dicen que es como un bulto, que no tiene una forma física aparente, sino que solo es un bulto, como una sombra. ¿Sí? Entonces, pero como sea, es un ser oscuro. ¿Sí? En eso sí están de acuerdo todos, todas. Entonces, este personaje se dice que aparece a la gente y este personaje tiene un control de la mente, porque resulta, hay casos, por ejemplo, ¿ver? Donde, por ejemplo, está el esposo esperando en el campo que la esposa le llegue a dejar su almuerzo, ¿sí? Entonces aparece este ser y dice que también puede cambiar de forma, porque resulta que se puede convertir como en la esposa o en cualquier persona. Entonces el esposo que estaba esperando a la esposa con el almuerzo ve llegar a su esposa. La esposa tal cual, como la mujer del campesino, y dice que le lleva comida a veces. Y le dice, mira, te traje arroz, te traje esto, te traje lo otro, comételo. ¿Sí? Se lo da y dice que cuando el hombre siente, comienza a sentir que su boca se mueve. ¿Por qué? Porque eran gusanos o eran cosas que él no se quería comer, tierra, gusanos, lodo, animales. Entonces, este ser es travieso, le gusta hacer bromas.
¿Por qué? Porque puede a usted como ilusionarlo, hipnotizarlo, ¿sí? Y hacerle ver cosas que no están ahí. Hacer que haga usted cosas que usted no quiere, ¿sí? Porque cuando la gente se da cuenta que está comiendo gusanos o está comiendo cosas que no quiere, entonces ellos tienen que seguir comiendo porque están bajo el control del sisimite, el sisimite. Entonces, es un ser que da mucho miedo. ¿Por qué? Porque cuando se nos aparece el sisimite, tenemos 3 días nada más de vida. Porque se dice que el sisimite nos roba el túnel, el sisimite le roba a usted el túnel y pues ya no puede hacer nada, ¿sí? La gente que ha visto al sisimite, sí, solo cuenta la historia, pero queda en cama, le da calentura y pues se muere, dicen la gente, ¿vea? Entonces, el sisimite es un ser bastante temido. Y más allá de eso, resulta que, ¿se recuerdan cuando vimos la clase de la semana pasada del clima, en donde yo les decía que al sol en los eclipses se lo comen? ¿Sí? Cuando usted comienza a averiguar quién es el que se los come, es el sisimite. El sisimite no es una sola persona como tal, sino que yo entiendo que hay muchos sisimites. Cada pueblo puede tener un sisimite o hay varios sisimites. Entonces, los sisimites para los eclipses se tratan de atacar al sol, tratan de atacar a la luna y se los tratan de comer. Entonces, de ahí es donde está el miedo, bien justificado, porque primero quieren apagar el sol, ¿vea? O quieren comerse la luna. Y segundo, pues por todo lo que nos hacen a nosotros como seres humanos si nos lo encontramos. Algo interesante, esto a mí me gusta siempre contarlo, yo creo que los que se conectan a las asesorías lo han escuchado varias veces, es que en San Vicente, en Apastepeque, está la barranca del Sisimite, ¿sí? Y no sé si ustedes sabían, pero es el lugar en donde en El Salvador se han encontrado los fósiles más grandes de El Salvador, ¿sí? Restos óseos, restos de animales. Entonces, cuando yo les comparto esto a las abuelitas, a los abuelitos, cuando cuentan lo del sisimite, yo les digo, fíjense que hay una barranca del sisimite donde han encontrado un montón de huesos. Entonces la gente dice, ah, entonces quizás allá es su casa, allá se llevaban los animales y allá se los comía. Entonces, es bien interesante. Si usted no cree en esto, busque lo de la barranca del Sisimite porque usted se va a dar cuenta que es uno de los sitios que contiene más restos de animales y es bien interesante que a ese lugar, tal vez porque era tenebroso, vea, se le nombró la barranca del Sisimite, ¿sí? Bella, diga. Yekta Tamashtiani Wanubukumpawan. Ujú. Tamashtiani, tengo una pregunta. Me recuerdo que ayer estaba diciendo que, digamos, durante el eclipse, la gente se escondía en las casas y hacían bulla, ¿no? Para como Ujú. alejar. Espantarlo. Sí, Ujú. exacto. Me pregunto, aparte de eso, ¿habían otras cosas que se hacían como para protección, ya digamos físicamente, espiritualmente? Bueno, fíjese que realmente yo creo que no, Mm, porque solo los abuelos generalmente ahora solo dicen que hay que orar, que hay que ujú, hacer cosas así. Ahora, con respecto a cosas de protección, lo que sí, por ejemplo, muchos abuelos mencionan, hay que ponerse, por ejemplo, qué sé yo, una pulserita o si roja, ¿verdad? O si ya son más pequeños, por ejemplo incluso un ojo de venado, portar un ojo de venado para que absorba, o incluso portar cositas de oro, ¿vea? Eso es como la protección normal que ahora sugieren. También hay unas almohadas de 7 hierbas, si no estoy mal, que esas también usted las puede portar, pero, o sea, la protección está ahí mientras usted tenga esto, pero no es mm, algo que usted, digamos, si usted se siente como vulnerable o se siente con miedo por alguna de estas cosas, es lo que puede tener usted a la mano,
pero no le protegen siempre, pues me refiero, Ujú. ¿verdad? Que como sea en el campo, podemos ser vulnerables al ataque de estos. Sí, Mm, sí. Bayush. Bueno, y Jairo, Sobre esto del oro, eh, yo porque no sé el origen de eso, pero quería preguntarle si es una influencia europea o es algo aquí autóctono, porque también, siguiendo sobre los señores, el señor Shipets-Tuttegu era muy relacionado con el oro, como decía ayer, y la orfebrería. No sé si será de eso o más europeo, tipo así como la plata en Europa. sí, bueno, realmente yo tampoco sé si es un concepto nuevo también, ajá, una creencia nueva, porque también a mi parecer, ¿verdad? No era como algo más importante, o sea, era más valioso, por ejemplo, las piedras como el jade o otras piedras similares, más que el oro, ¿verdad? Entonces, probablemente sea una creencia que también no sea tan nuestra. Sí, ya viéndolo en ese sentido, ¿vea? Porque no éramos o sea, no valorábamos tanto el oro como las otras piedras, pienso. Sí, Ayush. bueno. Yo también Bien, tengo una pregunta, sí, Tamastiani. sí, Con el sisimite que mencionó que si una persona le salía, ya solo tenía 3 días para vivir porque se enfermaba. sí. ¿Hay algo que se pueda hacer en el caso de que a alguien le salga el sisimite? Como una vez ya le salió, ¿hay algo que se pueda hacer para recuperar el tunal, por ejemplo? Fíjense que no, y hay algo bien curioso, porque resulta que yo no sé si el día de ayer también escuchamos esto, con lo de los huracaneros. En náhuatl hay un secreto muy grande, cómo robar un tunal. Esto los abuelos dicen que puede ser brujería, que puede ser algo malo, pero solo se explica cómo robárselo a un huracanero. Entiendo yo que así como nosotros podemos robarle el espíritu, que ya les voy a explicar cómo, al tunal, a los huracaneros, ¿sí? También estos seres también nos lo roban a nosotros. Y ni los mismos huracaneros se pueden curar, ya están sentenciados a muerte cuando alguien roba nuestro tunal. Entonces yo entiendo que no hay nada que hacer, ya seamos seres míticos como los huracaneros o seamos humanos, yo creo que ya no se puede hacer nada porque si los huracaneros, siendo tan poderosos como son, mueren también a los 3 días, pienso yo que un humano tiene menos esperanzas que ellos. ¿Verdad? Sí, creo que no se puede hacer nada. El secreto, que creo que ayer también lo mencionaba en un audio Taxin Renato, para robarle el tunal a los huracaneros es poner un guacal con agua y un espejo dentro de ese guacal. Y este guacal se pone en el patio de las casas, ¿sí? Y esta agua, este espejo y este guacal, pues cuando los huracaneros van volando por el cielo, ellos se vislumbran con el brillo que emana del espejo y del guacal y el agua, y entonces ahí es donde le robamos el tunal, le desprendemos. Recordémonos que el tunal también está ligado a un gran susto, ¿vea? Sí, entonces de plano, imagínese, usted va normal, volando, ¿vea? Póngase en los zapatos del huracanero, va volando normal y de repente siente un gran reflejo que lo choquea, lo deja ciego prácticamente, cae y pues ahí es donde se comienza prácticamente a luchar por la vida. Otra cosa interesante que esto también, aprovechando, esto no estaba en la clase, pero hay historias en donde los huracaneros, después de ser cazados de esta manera, hay una historia muy interesante en donde, por ejemplo, a un huracanero que andaba convertido en chompipe, lo choquearon así, le quitaron su tunal y el huracanero cuando ya perdió su tunal,
pierde sus poderes también, ya no se puede transformar en nada más, ¿sí? Queda en la forma en la que estaba. Entonces, por ejemplo, a ese huracanero resulta que se lo van a comer, se lo comen, encuentra una familia, lo encuentra y tenía mucha hambre y lo preparan, se lo comen y de ahí incluso lo llegan a buscar sus amigos, a sus familiares y le dice, no quedó nada, demen aunque sean los huesos, dice la familia, ¿vea? Y les dice, lo que pasa es que teníamos hambre, los pusimos en las brasas y hoy ya solo quedaron cenizas. Y lo único que le entregan a la familia son las cenizas del huracanero. Porque ya sea que el huracanero hubiera vivido en forma de chompipe, pero siempre a los 3 días va a morir, o sea, ya está condenado. Entonces yo creo que es como una sentencia el que se le arrebate a una persona o a un ser su tunal. ¿Y Bella? ¿Qué dice Bella? Marciani, ahora Ujú. fijándome bien en la foto, quería preguntar si hay una relación entre el tabaco y el alcohol con el tzitzimit. Bueno, no, como tal, no. Esa imagen es más ilustrativa porque puse Ah, el chisimite y así es como se lo imagina la gente en El Salvador, o como una mm, figurita negra y bueno, casualmente ahí tiene tabaco y eso, pero no, 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 es una imagen solo ilustrativa. Sí. ah, anda bien Sí, sabroso el tzitzimit. sí, 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 sí. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. No, bueno, vamos a escuchar cómo es que se lo imagina, cómo son las características del sisimite para los abuelos. Los sisimitres también son espíritus. Ellos tienen un cuerpecito, son muy pequeños, negritos, y también tienen la cara como la cara de una bestia. Ellos tienen su sombrero negro también, como son ellos. Tienen la figura como un hombre, pero son espíritus también. Ellos pueden caminar, ellos asustan a las personas, según lo que me han contado mis abuelos. Bien, ahí está la característica y lo que me gusta mucho de este audio de Nancy Sixta es que no dice el sisimite, dice los sisimite, vea. Como yo les decía, son un montón, vea. Tienen que ser un montón para que tengan la capacidad de oscurecer el sol, vea, o de intentar comérselo, al menos, vea. Entonces son seres bastante poderosos. Y hay muchos lugares en El Salvador que tienen el nombre del Sisimite, vea, el Sisimite, el Sisimico, Los tienen sisimitres. muchos lugares. Eh, bien, vamos a hablar sobre otros señores encontrados en Igualtepec, en Metapán, Santa Ana. ¿Sí? También acá tenemos petrograbados de Quetzalcóatl, ¿sí? Quetzalcóatl se dice que es como el Quetzal de Quetzal, Guat de Culebra, ¿vea? Como una serpiente emplumada, dice la gente, ¿verdad? ¿Hay historias sobre Quetzalcóatl o Quetzalcóatl? No las hay. Lo único que tenemos son representaciones en piedra. Como les decía, estas están encontradas en el sitio arqueológico Igualtepec, pero lastimosamente quiero decirles que aquí hay otras representaciones. Resulta que Igualtepec es uno de los sitios más vulnerables que tenemos en El Salvador. Entiendo yo que ahora la comunidad de Igualtepec ya se está organizando, pero realmente no hay una protección como de institucional, por así decirlo, del sitio. Hay muchas personas del lugar que dicen que, por ejemplo, cuando es verano y las aguas bajan en el lago, hubieron personas que acercaban lo más que podían sus carros y usted con un grupo de amigos podía sacar las piedras cargando, ¿sí? Entonces, mucha de la información o mucha de las representaciones o
o pictografías, ¿verdad? O petrograbados que habían, pues ya no están. ¿Sí? ¿Por qué? Están en alguna casa privada, con alguna conexión, en alguna colección privada, en alguna casa de adorno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay protección para este sitio. ¿Sí? Supongo yo que las piedras más pequeñas o las piedras que fueron más fáciles de sacar, pues son las que ya no están, ¿verdad? El pueblo, como les digo, se está organizando ahora desde hace un par de años para acá, pero mucho del material que existía en el lugar pues se perdió. Sí, entonces es como un poquito triste porque esto también no es único. También les mencionaba en la clase de los topónimos, vea, tenemos el sitio Tacuzcalco, por ejemplo, ahora es una residencial, un lugar histórico donde se libró la batalla entre los españoles y los pueblos indígenas en El Salvador, ¿verdad? Donde uno de los españoles, que si no estoy mal es Pedro de Alvarado, quedó cojo, ¿verdad? Por un flechazo que le dio uno de nuestros líderes indígenas. Entonces, prácticamente, sí, estos lugares no tienen ningún valor en la actualidad para las autoridades. ¿Por qué? Porque se concedieron los permisos de construcción y pues prácticamente las personas que viven en esta residencial nueva, en su patio hacen un hoyo y ahí encuentran un montón de vasijas y de cosas importantes históricas que deberían de pertenecer a un museo, ¿verdad? Entonces, esto también es como una denuncia o como una exposición, ¿verdad? De que lastimosamente en El Salvador, pues en este sentido hay mucha desprotección, podemos decir, de los sitios, ¿verdad? Bien, bien, tenemos aquí la representación de Quetzalcóatl, ¿verdad? Vamos a ver un videíto en donde vamos a escuchar la historia de Quetzalcóatl, su hermano y el enfrentamiento con un monstruo llamado Zipacti. ¿Por qué lo vamos a escuchar? Porque les voy a enseñar que en El Salvador también hay rastros de ellos. Mitad pez, mitad cocodrilo, está siempre hambriento y a la espera de sus presas. Nadie se atreve a acercarse. Pero ellos ya han desarrollado un plan para vencerla. Parece simple, pero ello requerirá de un enorme sacrificio de uno de los dioses. Tezcatlipoca ha decidido cortarse un pie y lo arroja como carnada a las aguas. La sangre comienza a esparcirse. Los hermanos esperan con sus armas preparadas. Saben que la bestia no tardará en oler la sangre y entonces llegará hasta donde ellos la esperan. Ziplacti no podrá resistirse a la sangre de un dios. No se han equivocado. Zipactli llega hasta ellos. Está sedienta y hambrienta. No se imagina que esté a punto de caer en una trampa mortal. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se preparan para enfrentarla. Bien, acá les voy a dar un poquito de más contexto. Aquí solo estamos viendo la muerte de Zipacti, pero quiero decirles que hay algo muy interesante. Que resulta que es en el mito de la creación náhuatl, que en El Salvador esto se perdió. Ojo con esto, porque estamos hablando de lo que se ha documentado en México, pero ya les voy a demostrar que en El Salvador sí se creyó esta historia, porque está escrita en piedra. Ahora, resulta que en el mito de la creación náhuatl, y ojo con esto, no solo es náhuatl, porque si usted revisa, por ejemplo, textos como el Popol Vuh,
también la historia es similar. Es decir, que era un mito, una creencia de cómo había surgido el mundo de Mesoamérica. ¿Sí? No estamos hablando de que, en este lugar se creía una cosa, en este otro. Prácticamente se creía de la misma manera, con algunas diferencias. Y bueno, les voy a contar en contexto. Resulta que se dice que al principio, ¿vea?, de la humanidad solo había agua. Y no estamos hablando de la Biblia, no estoy citando la Biblia. Esto lo dice, lo dice el mito de la creación nahua, lo dice el Popol Vuh, lo dice la Biblia. Entonces usted dirá, ¿cómo es que culturas tan alejadas una de otras coinciden en que el mundo solo era agua? ¿Sí? Algo de razón tienen que tener, vea. Entonces, continuando con esto, también resulta que en este mito de la creación hay dos hermanos gemelos. Para los nahuas, ¿sí? Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, ¿sí? Para los mayas, Hunahpu e Izbalanque, ¿sí? Entonces, vemos que en la historia maya también, para los mayas, habían dos hermanos gemelos que estaban luchando en la creación, ¿sí? Entonces, ubicado esto, que el mundo era agua, solo agua, ¿sí? Como también lo dice la Biblia, ¿vean? Entonces, resulta que dicen que la vida no quería prosperar o no podía prosperar porque había un monstruo, un terrible Zipacti, ¿sí? Y este monstruo, que es como un cocodrilo, dicen algunas personas, realmente no se dice si era un cocodrilo o qué, pero la gente se lo imagina como un cocodrilo. Y este monstruo se comía todo lo que en el agua se producía, ¿sí? No dejaba prosperar la vida. Y resulta que los hermanos gemelos, pues dicen, tenemos que detenerlo, tenemos que pararlo, ¿sí? Entonces ellos van a luchar contra Zipacti, que es lo que acabamos de ver. Hay muchas variaciones de la historia. En una se dice que, como lo vieron en el video, que se cortó el pie y que lo ofrecieron de carnada. En otros no, en otros Zipacti le arranca el pie, ¿sí? Y mientras se lo están comiendo, mientras se está comiendo el pie del hermano de Quetzalcóatl, Quetzalcóatl le atraviesa con una lanza y lo mata, ¿sí? A partir de ahí, pues la vida comienza a prosperar, ¿sí? En algunas historias dice que de las tripas, ¿vea?, del vientre de Zipacti comienza a producirse la vida en las aguas, en el mundo, ¿sí? Posteriormente, Quetzalcóatl, ¿sí?, toma posesión como el primer Tatuctiani, como el primer rey del mundo, ¿sí? Pasó de deidad a ser un Tatuctiani, ¿sí? La historia de Quetzalcóatl es muy interesante porque después de que se volvió el Tatuctiani, lastimosamente fue un Tatuctiani malo, un político malo. ¿Cuándo hay un político bueno? Vea. Entonces, él era un gobernante, pero le falló al pueblo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Él mismo dice, la regué, hice mal, ¿sí? Y él se va en el mar. Dice que se sube a su barquita, se va y pues se convierte en el nixtamalero, que todos conocemos el nixtamalero, el lucero de la mañana o Venus, ¿sí? Y pues está ahí esperando, estamos esperando hasta su regreso, vea. También otra coincidencia, vea, en todas las culturas se espera el regreso del Salvador. Para los pueblos nahuas también Quetzalcóatl algún día va a regresar, ¿sí? Es bien curioso que las culturas a lo largo del mundo, a pesar de los miles de kilómetros que tienen de distancia, tengan similitudes en sus creencias. Entonces, bueno, aquí lo importante es ver cómo estos dos hermanos se enfrentaron a este terrible monstruo y hacer prosperar
la vida. Miren que tenemos acá un monstruo, un pie, otro personaje clavándole una lanza a este monstruo. No es igual al video que acabamos de ver, no es igual a la historia que les acabo de contar. Y esto está tallado en piedra en Igualtepec. Realmente no sé si esta piedra todavía está en Igualtepec o ya se la robaron, ¿sí? Pero hay fotografías de la piedra, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes? Vemos a Zipacti, vemos a Tezcatlipoca y vemos a Quetzalcóatl. ¿Qué opinan? ¿Es o no es la representación de la historia? Eh, Sí, ¿verdad? Entonces ahí está, a pesar de que no se cuenta, no se ha perdido totalmente este mito de la creación en El Salvador, pero podemos ver, ¿verdad? Cómo fue representado en piedra en Igualtepec. Entonces prácticamente podemos confirmar que es una historia que se extendió desde México, toda Mesoamérica prácticamente, vea, esta forma de explicar el origen del mundo. Y tenemos también, hay otros lugares, ¿sí, Bella? Tamashtiani, ¿puede explicar cuando dice el primer rey? Él ¿Qué, como, fue, sí, es que él, bueno, como digamos que tras la muerte de Zipacti comienzan a haber humanos, supongo yo que fue todo un proceso, ¿vea? Entonces, Quetzalcóatl, como era un señor, era una deidad, entonces él baja o convivir con los humanos y él se convierte en un primer gobernante, en el primer gobernante de la tierra, según la historia. O sea, deja de ser Dios y se convierte en gobernante. ¿Sí? Él se wow, convirtió en el gobernante, en el primer gobernante. Ajá. wow, 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 qué fuerte, Payush. Sí. Y Jairo dice, diga. Yo quería preguntar Ujú. sobre si hay restos de la leyenda de los soles y las cinco creo que son creaciones del mundo, porque Quetzalcóatl y Ejega tienen un rol muy importante en ellas. Entonces no sé si hay como rastros, aunque sea petrograbados o historias que sean similares a esas. No, fíjese que no he escuchado. Lo que sí sé es que, por ejemplo, en México, además de esto de la creación, está el Chicume Ustut, me parece que se llama, en donde explica de dónde salieron los 7 pueblos más importantes de Mesoamérica. De dónde salieron los nahuas, de dónde salieron sí, los diferentes pueblos más importantes. Y eso está, si no estoy mal, si hay un códice sobre eso que se llama, en náhuatl mexicano es Chicome Ostot, pero para nosotros sería los 7 barrancos o las 7 cuevas, Chicume Ustut. Porque en teoría se supone que los seres humanos venimos de debajo de la tierra. O sea, los primeros seres humanos surgen de debajo de la tierra, para, para el mito de este. Sí, pero no hay más allá. No que yo sepa, ¿verdad? Pero puede ser que vayan apareciendo. ¿Sí, Bella? Cuando dice que los primeros humanos vinieron desde abajo, ¿habla del Mictán o de la Eh, Tierra? Fíjese que no, lo que dice esa historia, por así decirlo, es que hubieron siete culturas que salieron de una cueva y vienen de las profundidades de la tierra, pero no especifican específicamente, o sea, de dónde, si nacieron allá, si vienen de allá, pero vienen, por ejemplo, los chichimecas, los nahuas. Entonces, la explicación que se da es que salieron de unas cuevas y si no estoy mal, esas cuevas están ubicadas en el centro de México.
Entonces, es como, pueden buscarlo así, los Chicome Ostot, Ostot de barranco o de cueva, que para nosotros sería las 7 cuevas. Pueden leer un poquito más sobre eso, porque ahí sí les quedó mal. Medio he leído un poquito sobre eso, pero ahí ustedes pueden encontrar cuáles eran las 7 culturas más importantes, quién salió primero, que si no estoy mal fueron los chichimecas, si no estoy mal, o los olmecas, no recuerdo muy bien, pero ahí está el orden incluso en el que salieron, y cómo es que las otras culturas le fueron siguiendo y todo eso, ¿verdad? Sí, Wow. sí, Alex, diga. Le recomiendo a señorita Bella el Códice Buturines. Ahí narra bien las migraciones nahuas que se van quedando en todo lo que es la parte de la náhuatl. Mm, Compañero gracias. Alex, perdona la frescura. ¿Me lo puede mandar por escrito, por favor? Ok, está bien. Ahí lo va a poner en el grupo. Ayush. Ya. La Bueno, Tamastiani, una consulta. diga. Perdón. Con Quetzalcóatl. Ajá, Vaya, no, usted nos está explicando sobre sobre el señor, o sea, el sí. primer maestro. Pero, ¿quién es o quién fue? Sé que fue un gobernante acá que fundó muchos pueblos, que era Seaga Bueno, Topiltzin Quetzalcóatl. bueno, realmente es que lo que pasa es que Quetzalcóatl, su primera aparición es como una deidad, por así Ok, decirlo. Y posteriormente se cree que el mismo gobernante, porque recordemos que el mismo Dios, por así llamarlo, fue el primer gobernante y después, ¿cómo es que sabemos que el mismo Dios fue gobernante? Porque el mismo Dios sí, subió nuevamente al cielo convertido en el nixtamalero o convertido en Venus, que es la primera estrella que vemos en la tarde y la estrella más brillante en la madrugada. ¿Ve? Entonces, por eso es que se asocia y se cree que es el mismo Quetzalcóatl, deidad, y el mismo Quetzalcóatl, gobernante, el primero. gobernante. Sí. Son como, bueno, no sé, perdón la ignorancia, son como los que han, como trascendencia sobre él, o sea, que han venido y han seguido su mensaje y le Sí, ponen es como probable título, que como le ponen como hayan título. habido otros gobernantes también que hayan tenido el mismo título, ¿vea? Porque, Ujú. ajá, estaríamos hablando de que este Quetzalcóatl es o sea, estamos hablando de hace saber cuántos miles de años o millones de años, porque es el primero que vio a los primeros humanos. ¿Sabes por qué? Sí. Porque no sé quién fue el que dijo ayer sobre el pueblo de San Juan Opico. En el otro caso de Xipetote le dan como nombre como Yopi también, pero también fue Ujú. o sea, otro título para otra persona representando a Xipetotegu. Sí, 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 sí. Bueno, Algo sí, curioso en este sitio arqueológico que nos menciona que está aquí en el lago de Huija, porque ahí se ha encontrado todo lo que usted menciona, se ha encontrado Zicpacli, se ha encontrado Chipe, se ha encontrado Tlaloc, sí, porque la mayoría de las piedras están en el museo, por si la quieren ir a ver, todo lo que sí. nos enseñó Tamastiani está en el Museo David J. Guzmán. Ahí están todas esas Ujú. rocas, bueno, aguardadas en teoría, pero las pueden Sí, ver, esas, exacto, ahí sí, están en el MUNA, pero todas están ahí o sea, las energías náhuatl. sí. Y algo bien interesante también, resulta que en los museos, esto también como no lo he dicho, pero me voy a desahogar. Denle. Resulta que en los museos aparecen estas investigaciones y de hecho hay un libro. Yo estas imágenes las tomé de una investigación, de un libro, de una universidad y resulta que todas las representaciones tienen nombre mexicano. Sí, van a encontrar ustedes que dicen Quetzalcóatl, Zipactli. Todas están datadas como que si fueran figuras o seres en náhuatl mexicano, Tlaloc, ¿sí? Entonces, todas estas están como estudiadas y exhibidas
con nombres mexicanos, ¿vea? Cuando como salvadoreños tendríamos el derecho de exigir que estén con los nombres salvadoreños, ¿verdad? Sí. Toma, Jenny, ¿por qué Sí. no se da ese cambio? O sea, ¿por qué no lo podemos hacer? Si Sería de organizarnos y pedirlo, yo, porque yo, realmente lo que yo creo que pasa es que las investigaciones son dirigidas por personas ajenas al país o la mayoría, o sea, por la mayoría de extranjeros, pues vienen extranjeros, estudian y lo que ellos saben o lo que han aprendido en la universidad es que se llaman Tlaloc, que se llama Quetzalcóatl. Y así, ¿verdad? Entonces, esto sería un tema muy interesante porque sí deberíamos de exigir, por ejemplo, Tlaloc, ¿vea? Hacen exposiciones en el MUNA y dice, vengan a ver la figura de Tlaloc, pero si no se llama así aquí en El Salvador, ¿vea? Entonces, sí es algo que se tiene que exigir y ir pidiendo poco a poco los puedo, cambios, ¿sí? puedo contar, o sea, es algo que me pasó cuando yo estuve o sea, cuando estuve trabajando con ellos, con el Ministerio de Cultura, prácticamente, o sea, por algo así, o sea, o sea, me despidieron porque en teoría yo no respetaba el guión informativo de lo que daban. Sí, Y, o sea, cuando yo explicaba la estela que ahí estaba Taluk o Quetzalcóatl en la zona de Chalchuapa, de hecho, cuando iba al MUNA a sí, dar hacia universidades, yo mencionaba con los nombres como lo estaba sí. mencionando usted. Y ellos no aceptaban, o sea, tienen una noción muy vaga en el Sí, y es aspecto de porque son filosófico. personas, los expertos son personas que no tienen ni la mínima cercanía a las comunidades indígenas, que no tienen ni la mínima, ni el mínimo conocimiento del idioma también. Entonces son personas que les vale todo porque no están ligadas a la comunidad. Entonces, esa es la realidad. Solo un dato curioso y lo último, y Sí, sí se encontró un ejegat ahí en la zona en la zona arqueológica de Quelepa, o sea, San sí, Miguel. Ahí está el monumento. Bueno, ahí le voy a enviar la foto de cabal porque tiene la máscara de ejegat. sí. Gracias. Sí, bueno, sería bueno si ustedes están de acuerdo, lo que podríamos hacer es presentar una carta, reunir firmas y, por ejemplo, al MUNA, ¿verdad? Comenzar por museos, Sí, comenzar por museos y comenzar a hacérselo llegar, ¿verdad? Sí, y digamos, queremos solicitar el cambio de nombres para que tengamos una representación verdadera, ¿verdad? Entonces, algo así se podría ir haciendo tal vez por museos y ir haciendo un cambio poco a poco, ¿verdad? Es y lo único que bastante. nos queda. Sí. Bien, vamos a seguir porque ya se nos fue el tiempo. Tenemos también otro lugar que está siendo vandalizado. Ustedes pueden verlo. Es la piedra sellada del Parque Nacional El Imposible. Un lugar que tiene petrograbados, pero que usted lo va a poder ir a ver grafiteado, lo va a poder ir a ver rayado con nombres, vea, María y Juan estuvieron aquí, Pedro te amo, sí, un montón de cosas así. ¿Por qué? Qué Porque como horrible. no hay protección a lo nuestro, ¿sí? Entonces es otro lugar que tiene muchos petrograbados, pero lastimosamente, pues, está siendo descuidado. Bueno, compañeros, eso ha sido todo por hoy. Gracias por conectarse y pues solo nos queda reflexionar un poquito, ¿verdad? También de todo lo que hemos hablado y ojalá que pues poco a poco haya un cambio también significativo en el país. Es que lo vamos a hacer, Tamashtiani. Sí, Cuente con todos nosotros. Ejé. Seamos ejemplo. sí, Muchas bueno, gracias por estas clases tan gracias. maravillosas que hemos tenido. Creo que no hay uno de los alumnos que estamos con ustedes que no lo haya disfrutado, haya aprendido con todo lo que han contado ustedes. Pues todos han colaborado con nuestro enriquecimiento cultural. Agua. Gracias, Sebastián, te lo agradezco un montón.
De nada, Morena, muchas gracias, gracias. Y pues sí, ahí vamos a ir viendo cómo vamos haciendo estos pequeños cambios y bueno, al menos ahora ya hemos aprendido mucho, mucho de lo nuestro, mucho de lo que no se nos enseña, porque ¿quién enseña sobre esto? ¿Quién nos habla sobre nuestras historias? Pero bien que sabemos o conocemos otros cuentos, vea otras historias, en lugar de transmitirle estas historias a nuestros hijos, a nuestros nietos. Les contamos de la Caperucita, les contamos de otros cuentos de otras tierras, ¿verdad? Entonces, es bueno también que comencemos a hacer un cambio con nuestras personas o con nuestros seres más cercanos, ¿verdad? Bueno, gracias compañeros, Yektayuwa. Tuxulpayush. Pastor, Mastiani, Yawa, 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 Shawa. Yawa, Yawa.